Sean bienvenidos a nuestra presentación sobre el procesamiento adecuado de muestras para microorganismos anaerobios. En esta oportunidad, junto con mis compañeras Eileen Torres y Dayana Carrascal, vamos a abordar sus características, concepto y clasificación. También vamos a mirar una parte muy importante que es la toma y el procesamiento adecuado de las muestras. Vamos a mirar cómo es una muestra adecuada y qué es una muestra inadecuada para nosotros. A partir de esto vamos a mirar cómo se hace la identificación de estos microorganismos y sus rasgos clínicos en un modo muy general. En la parte derecha vamos a ver las clasificaciones que tienen según la necesidad y la tolerancia que tienen del oxígeno. En el tubo 1 vamos a ver las bacterias aerobias que están creciendo donde encuentran la mayor cantidad de oxígeno disponible en este medio. En el tubo 2 vamos a ver los anaerobios estrictos que están creciendo en la parte de abajo. Solamente van a tolerar un oxígeno del 0.5%, entonces por eso se sitúa el crecimiento en la parte de abajo. En el tubo 3 vamos a observar un microorganismo facultativo, por eso hay crecimiento por todo el tubo, porque pues este puede tolerar la presencia o la ausencia del oxígeno. En el tubo 4 vamos a encontrar organismos microaerófilos que requieren una mínima concentración de oxígeno, del 5 al 10%, y una concentración elevada del dióxido de carbono. En el tubo 5 vamos a ver aerotolerantes que pueden pues crecer igualmente en todo el tubo, ya que toleran el oxígeno atmosférico por un tiempo como limitado. Los anaerobios obligados son componentes importantes de la microbiota de las mucosas, especialmente de la boca, la porción inferior del tubo digestivo y la vagina. Estos microorganismos son oportunistas, pues causan una enfermedad cuando las barreras mucosas fallan. En la parte derecha podemos observar los bacteroides, que de una manera frecuente causan infecciones intraabdominales. Clostridium tetani, que es la causante de infecciones muy graves en los humanos y provoca la enfermedad del tétano. Lactobacillus, que es una bacteria que encontramos aumentada de gran cantidad en nuestra vagina, y la contribución principal de esta es mantener un equilibrio en el pH vaginal para evitar la colonización de bacterias patógenas. Veillonella es un anaerobio estricto que forma parte de la microbiota normal de la cavidad bucal, colon y vagina. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los factores de virulencia para microorganismos anaerobios. Vamos a ser un poquito más generales. Vamos a subdividirlo en dos categorías según la importancia. En este caso vamos a tener la categoría de toxinas y otra categoría de sustancias no toxigénicas, que en este caso van a ser las enzimas. Dentro de las toxinas encontramos las producidas por Clostridium, que por lo general son exotoxinas, son liberadas hacia el medio externo, y estas son específicas obviamente para cada microorganismo anaerobio que vamos a tratar después. También tenemos los lipopolisacáridos de superficie, que varían según la especie, pero que son endotoxinas. Son considerados como endotoxinas debido a su actividad y que son similares a los bacilos gram negativos facultativos. Por otro lado, tenemos también los polisacáridos capsulares, en este caso específicamente de los bacteroides, que es otro factor de virulencia importante, ya que pues a este lo podemos atribuir a la formación de abscesos. Y tenemos a las enzimas producidas por microorganismos anaerobios, que en este caso son la colagenasa, hialuronidasa, DNasa, elastasas, heparinasas, y encontramos también otras como la catalasa y el superóxido dismutasa, que son las enzimas que protegen contra la acción letal del oxígeno, que es muy importante para estos microorganismos anaerobios. Como les mencionaba anteriormente, los anaerobios van a predominar como parte de la microbiota normal de la orofaringe, la piel, el intestino y el tracto genital femenino. Tienen una clasificación según su morfología
y es que los bacilos gram negativos, como por ejemplo Bacteroides, Prevotella y Fusobacterium, están en una clasificación. Los cocos gram negativos, como Veillonella, están separaditos. Hay bacilos gram positivos no esporulados que se diferencian de los esporulados. No esporulados tenemos Actinomyces, Lactobacillus y Propionibacterium. Y esporulados tenemos a Clostridium. Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Dayana Carrascal Helves y el día de hoy les estaré explicando todo lo concerniente a la toma de muestras adecuadas e inadecuadas, su respectivo procesamiento y transporte. Además, les estaré explicando algunos métodos de identificación. Bueno, comencemos hablando acerca de cómo es esa toma de muestras. Entonces, primero que todo, nosotros debemos garantizar una muestra adecuada. Para ello, es necesario evitar toda contaminación de la muestra con la microbiota residente, ya sea de la piel o de las mucosas. Para esto, pues es necesario descontaminar la zona con alcohol al 70% y luego aplicar lo que es tinta de yodo, dejarla actuar durante aproximadamente 1 minuto y luego removerla con alcohol. Cabe recalcar que estas muestras para el cultivo de anaerobios deben de ser tomadas por punción, con jeringas sin oxígeno debido a que pues, es tóxico para las bacterias anaerobias. Luego, lo debemos colocar en un frasco para el traslado o en una jeringa sin oxígeno y sin aguja y con su respectivo tapón. Una cosa a tener en cuenta es que estas muestras se deben conservar a una temperatura ambiente, es decir, que no se deben refrigerar hasta el momento en el que las vamos a procesar, ya que si nosotros las refrigeramos, puede que se aumente esa difusión del oxígeno en el interior de la muestra y la bacteria se nos muera. Por otro lado, cuando nosotros obtenemos un medio con colonias crecidas, lo que debemos hacer es remitirla a las bolsas de anaerobiosis o a las jarras de anaerobiosis. Pero esas les va a explicar mi compañera un poco más adelante. Entonces, si nos detenemos a mirar un poco la diapositiva, a mano derecha encontramos una tabla en donde nos indica cuáles son las muestras que no son apropiadas para el cultivo de anaerobios. Bueno, estas muestras son hisopados, ya sean faríngeo, nasofaríngeo o de la mucosa oral, secreciones bronquial obtenida a partir de aspiración nasotraqueal o urotraqueal, lavado broncoalveolar, esputo, lavado gástrico, orina obtenida por micción y por último, lo que son los hisopados vaginales o de úlceras. Bueno, pero ustedes se preguntarán por qué no son adecuadas. Bueno, esto es debido a que este tipo de muestras se contaminan con la flora normal, entonces nos puede dar otro tipo de microorganismos. Entonces, ¿qué muestras son las que nosotros consideramos como adecuadas? Bueno, según como lo venía mencionando, todas aquellas muestras que eviten hasta la más mínima contaminación con la flora normal. ¿Cómo cuáles? Como las que encontramos a mano derecha en la tabla, tales como muestras obtenidas por punción, hemocultivos, líquidos de cavidades totalmente estériles, como líquido articular, orina obtenida por punción suprapúbica, tejidos obtenidos por biopsias, lavado bronquial obtenido con cepillo protegido, sangre, médula ósea, líquido cefalorraquídeo, entre otras, tal y como se observa ahí en esa imagen. Para conocer las muestras adecuadas e inadecuadas, vamos a hablar un poco acerca del procesamiento de las muestras de anaerobios. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es recolectar la muestra, tal y como se los indicaba anteriormente, asegurándonos de que la muestra no se nos contamine con esa microbiota aerobia residente de la piel y de las mucosas. Bueno, en el caso de que nuestra muestra sea a partir de una punción, así como lo observamos en el número 1, lo primero que nosotros debemos hacer es retirar el apósito y limpiar con suero fisiológico. Luego, vamos a seleccionar un punto con el mayor tejido de granulación posible, sin necrosis,
pinchamos en donde se ubica la piel sana, fuera de la herida, y luego limpiamos. Por último, vamos a realizar la punción con la aguja intramuscular a 45 grados en dirección al borde de la herida. Vamos a aspirar de 0.5 a 1 mililitro de contenido, le vamos a sacar el aire y con una aguja nueva lo vamos a introducir en un vial, asegurándonos de que la tapa esté desinfectada. En el número 2, observamos lo que son las botellas de hemocultivos anaerobios, los cuales pues, nos van a servir para 3 tipos de muestras. ¿Cuáles son? Bueno, primero tenemos lo que es la sangre periférica, segundo, el aspirado de médula ósea y por último tenemos lo que es el humor vítreo. Bueno, estos hemocultivos nos van a permitir determinar la presencia de microorganismos a medida de que vamos observando un crecimiento pues en ellos. Ahora bien, en el número 3 observamos una bacteria, la cual contiene ese oxígeno en una bolsa con el objetivo de protegerse del efecto tóxico que éste ejerce sobre ella. Entonces, eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer en un laboratorio. Debemos tratar al máximo de proteger la muestra para evitar que ésta entre en contacto con ese O2. Para nosotros obtener la muestra libre de oxígeno, vamos a proceder a cultivarla de inmediato, tal y como lo observamos en el número 4. Si nos fijamos en la diapositiva, en la parte inferior izquierda, vemos que hay una muestra líquida, purulenta y con un volumen considerable. Bueno, este tipo de muestras nosotros las vamos a poder transportar en tubos estériles siempre y cuando la vayamos a cultivar antes de cumplir las 2 horas. Luego de que se excede este tiempo, las debemos inyectar en unos frascos TAB. Bueno, estos frascos son específicos para el transporte de bacterias anaerobias. Bueno, también observamos el modelo KVLB, que es específico para bacteroides y prebotella y que posee canamicina, que es el componente que inhibe el crecimiento de aerobios y de anaerobios gram negativos. Bueno, también tenemos la vancomicina, que es el que inhibe el crecimiento de gram positivos. Si observamos el número 5, nos indica que este tipo de bacterias no se deben refrigerar por ningún motivo, sino que se deben mantener a una temperatura ambiente. Bueno, pero ¿esto por qué? ¿Cuál sería el motivo? Como les había mencionado antes, bueno, este tipo de bacterias, si nosotros las llegamos a refrigerar, puede que se aumente lo que es la difusión del oxígeno en el interior de la muestra y pues la bacteria de cierta manera se muera. Bueno, hablemos de cómo podemos transportar este tipo de muestras. Pues como les venía mencionando, están los frascos TAP, pero bueno, ¿qué son estos frascos? ¿Para qué nos sirven? ¿O qué contienen? Bueno, principalmente hacen referencia al transporte anaeróbico. Se encargan más que todo de mantener la viabilidad del microorganismo luego de que nosotros recolectamos la muestra hasta el momento en el que la procesamos. Contienen 0.5 mililitros de solución Ginger, un pH de 7, un agente reductor que para este caso pues es la cisteína y por último tiene polianetol sulfonato de sodio, que es un anticoagulante. Pero bueno, ¿qué le permite a la bacteria anaerobia sobrevivir en este medio de transporte? Pues bueno, sabemos que tiene una atmósfera balanceada, es decir, que la atmósfera es inerte y está libre de oxígeno. También tenemos unos medios de transporte prerreducidos, en donde encontramos los medios físicos por calor, ebullición y medios químicos en donde tenemos L-cisteína y tioglicolato. También les había mencionado que podemos transportarlos en una jeringa sin oxígeno y sin aguja con su respectivo tapón. Si nos fijamos en la imagen que aparece a mano derecha, vemos que tenemos la colección de la muestra, luego su respectivo procesamiento, que es en las cajas de Petri y posteriormente pues las colocamos en lo que es la jarra de anaerobiosis o las bolsas de anaerobiosis.
y tenemos que nos ayudamos de algunas pruebas, tales como la morfología, el GRAM, el antibiograma, la fermentación de carbohidratos, los test bioquímicos y la cromatografía de gas. Aquí observamos algunos métodos de identificación para bacterias anaerobias. Entonces, tenemos unos métodos fenotípicos que se basan más que todo en la coloración de Gram, como observamos en la parte superior izquierda. Bueno, aquí más que todo vamos a ver lo que es la morfología de estos anaerobios. Luego, tenemos lo que es el crecimiento en medios de cultivo no selectivos, tales como el agar Brucella, que lo encontramos en la parte superior en el medio. Este medio contiene lo que es el suplemento de sangre al 5%, vitamina K1 y por último, hemina. Cabe recalcar que este agar Brucella no es selectivo ni diferencial. También tenemos medios selectivos con gentamicina para lo que son infecciones polimicrobianas. El medio líquido de reserva de tioglicolato y el agar chocolate incubado en CO2. Y por último, la incubación en atmósferas libres de oxígeno, que hace referencia a las jarras de anaerobiosis, más los sobres que impiden la difusión del gas. Pero esto ya se lo vamos a explicar más adelante. Por lo general, se evalúa un crecimiento a los 8 días y se consideran las colonias sospechosas a aquellas que crecieron en el agar sangre incubado en anaerobiosis o aquellas que crecen después del tercer día. Por último, tenemos las colonias pigmentadas de crecimiento lento. En la parte que se encuentra inferior izquierda, vemos lo de la tinción de Gram de Kopelov. Bueno, esta tinción, ¿cómo se realiza? Primero consiste en aplicar un cristal violeta, alcalino, bicarbonato al 5% y luego yodo de Kopelov, alcohol, acetona y safranina, utilizando diferentes tiempos. Bueno, mi nombre es Seilen y ahora vamos a continuar con dar las características que deben tener estos materiales, que deben contar estos materiales para poder identificar a microorganismos anaeróbicos y no solo para poderlos identificar, sino para darles ese entorno anaerobio, ese entorno sin oxígeno para que ellas puedan crecer. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características que deben cumplir estos materiales para poder darle ese entorno anoxigénico para el crecimiento de estas bacterias anaerobias. Entonces tenemos primero las bolsas de anaerobiosis, que consisten en bolsas plásticas transparentes, tienen gas impermeable y tienen un indicador de anaerobiosis, que en este caso es azul de metileno o la resarsurina. Y también contiene un sobregenerador de anaerobiosis, que es el mismo utilizado en las jarras de anaerobiosis. Principalmente, pues hay que destacar las ventajas que tienen, que aparte de la economía y la practicidad, también se facilita la observación del crecimiento de las cajas, de los microorganismos en las cajas de Petri. Entonces vamos a explicar cómo se genera este entorno anoxigénico. Como podemos observar en las imágenes, destacamos de que las bolsas se pueden introducir de 1 o 2 cajas de Petri únicamente, y que la casa comercial más conocida es Gaspac. Básicamente ellos contienen un reactivo en cada sobrecito, un reactivo que contiene carbonato inorgánico, carbón activado, ácido ascórbico y agua. Entonces cuando se extrae de este empaque, a la exposición del aire provoca pues la activación de este sobre y de los componentes que contiene este sobre. Entonces lo que hace es que se reduce rápidamente la concentración de oxígeno en el interior de la bolsa, y al mismo tiempo pues el carbonato inorgánico produce dióxido de carbono. Y por el otro lado pues tenemos las jarras de anaerobiosis. Como ya lo venía diciendo, pues también tiene un método similar al de las bolsas de anaerobiosis, aunque también tiene otro que ya lo explicaré. Entonces las jarras son de plástico con una tapa de cierre hermética. La atmósfera anaerobia puede lograrse pues por 2 métodos. El más usual, que es el del sobre de anaerobiosis, o el
el que ya había dicho de la bolsa de anaerobiosis, que es un sobrecito que contiene carbonato activado y que pues es un generador de hidrógeno y de CO2 que es activado mediante agua. Y el segundo método es con la extracción del aire contenido en la jarra, pues a través de una generación de vacío, en donde se sustituye pues el gas o el oxígeno por otro tipo de gas libre de oxígeno, como el nitrógeno. Pues en este caso ellos no tienen un indicador, pero se les introduce una tirilla de papel impregnada con azul de metileno, pues que en presencia de oxígeno va a ser incoloro, y si hay oxígeno, pues obviamente su coloración va a cambiar. Entonces allí, como uno se da cuenta qué cantidad de oxígeno, o si la jarra está generando pues este entorno anoxigénico. Y por último, pues vamos a hablar en términos generales y destacando los principales cuadros clínicos y patologías presentados por microorganismos anaerobios. Tenemos que la periodontitis, que es pues una patología presentada por el microorganismo Porphyromonas gingivalis. La conocida bacteremia, que son infecciones en vías sanguíneas, que en este caso es muy común por Bacteroides fragilis. Tenemos las infecciones en piel o abscesos, que son producidas en este caso por Bacteroides fragilis, Clostridium y Actiomyces israelí. Tenemos la colitis pseudomembranosa, que es producida por Clostridium difficile, y la celulitis necrótica y la gangrena gaseosa, que son producidas por Clostridium perfringens. Este último tiene esa habilidad de generar una toxina necrotizante, entonces es muy fácil de identificar las patologías porque por lo general son de fase necrótica.